Y comenzamos precisamente con esta noticia exclusiva de Telemundo. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido popularmente como el jefe de jefes, es uno de los narcotraficantes más famosos de México y se encuentra actualmente tras las rejas por el asesinato de Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena, un agente estadounidense de la DEA. Hace poco, y después de no hablar con ningún medio de comunicación en los últimos 32 años que lleva encerrado, nuestra colega Isa Osorio logró platicar con él en exclusiva para Noticias Telemundo. Ella está en vivo con nosotros desde la Ciudad de México para conocer más detalles. Isa, buenos días. Una entrevista complicada por donde se vea. Por supuesto, lo que te costó conseguirla, por ello muchas felicidades. El resultado de una entrevista espléndida que hiciste con un formato, digamos, también complicado por la situación de salud que él atraviesa, ¿no es cierto? Así es, Nacho, Aranza, muy buenos días. Pues sí, una entrevista complicada por diferentes ángulos. Primero fue muy difícil llegar a él, me tardé 5 años y 4 meses en que me autorizaran esta entrevista. Complicado porque el personaje está preso desde hace 32 años, así que el contacto pues tuvo que ser obviamente a través de sus abogados, quienes no siempre le daban los recados, se tuvieron que escribir muchas cartas, muchos correos, él a veces contestaba, a veces no, a veces era un no tajante, a veces un sí, pero no nos daba fecha. El chiste es que así pasaron 5 años y 4 meses. Finalmente, en julio de este año llegó la respuesta de un sí. Él estaba dispuesto a hablar frente a las cámaras de Noticias Telemundo y cuando estamos frente a él, cuando por fin podemos realizar esta entrevista, bueno, pues nos topamos con que él tiene dificultades físicas, no ve bien de un ojo, bueno, de un ojo está completamente ciego y está sordo de un oído. Eso complicó mucho la entrevista, fue una de las condiciones que nos pusieron los abogados y la gente dentro de prisión, que se tenían que escribir las preguntas. Eso obviamente a la hora de estar entrevistando pues complica mucho las cosas porque nuestro personaje no nos oía, tenía que esperar, yo tenía que leer la pregunta porque pues se tenía que grabar y obviamente después él la tenía que leer. Pero ¿qué les parece si vemos esta crónica de cómo llegamos a Miguel Félix Gallardo? Me llamo Miguel Félix Gallardo. Arribamos a Guadalajara, Jalisco, y de ahí rumbo al penal estatal de Puente Grande, donde Miguel Félix Gallardo, conocido en México como el jefe de jefes, estaba a punto de darnos una entrevista, la primera y única que ha concedido en 32 años de estar preso. Atravesamos la prisión hasta su celda, aislada del resto, porque él permanece en un área de máxima seguridad. Lo esperamos unos minutos. Lo habían llevado a servicio médico, pues tenía pulmonía. Y ahí estaba, con 75 años encima, entrando en su silla de ruedas, el misterioso jefe de jefes. Desde su captura en abril de 1989, poco o nada se sabe de él. Los periódicos de la época documentaron su arresto como la caída del capo número 1. Finalmente, y ya de frente, confiesa que su salud está muy deteriorada. Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Eso complicó la entrevista. Sordo de un oído y ciego de un ojo, tuve que escribir las preguntas en hojas de papel para que pudiera leerlas y después contestar. Primero voy a leer las preguntas y después le voy a pasar un tarjetón porque sé que usted no escucha bien. Me llamo Miguel Félix Gallardo. Entonces, ¿le parece así vamos a hacer la dinámica de la entrevista? Hazme las preguntas. La voy a leer primero y luego le paso la tarjeta. ¿Ok? Y lógicamente la primera pregunta fue, ¿por qué decidió romper el silencio? Esta es la primera vez que yo concedo una entrevista. Usted me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha, por su afán de lucha. En
ninguna manera podemos tener a Miguel Félix Gallardo. En abril de 2016 tuve el primer contacto con uno de sus abogados en la Ciudad de México. Algunas veces él mismo contestó a través de cartas de su puño y letra en las que decía que sí accedía a la entrevista, pero jamás dio fecha. En 5 años ocurren muchas cosas, hasta la paciencia se acaba. Un día de julio, sin esperarlo, Félix Gallardo autorizó ser entrevistado. Tengo días enfermo. Quiero que él vea mi ojo. Sí. Está ciego. Completamente ciego. Completamente sordo. ¿Qué le pasó en su brazo? Me lo quebré porque no puedo caminar. Camino y me resbalo. ¿Por qué necesita el oxígeno? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Traigo una neumonía grave, muy grave. En esta situación, el hombre que en su día fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el hombre al que todos respetaban y temían, el hombre que según la justicia controlaba el mercado de cocaína en México, ya solo espera que le visite la muerte. No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago. Me quitaron 8 hernias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. Fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. Y esta es la primera vez que después de tantos años deja ver su rostro. Yo usted la ha visto en otras ocasiones. Definitivamente, Isa, el que persevera alcanza. Un trabajo periodístico extraordinario. Ahora nos gustaría saber qué fue lo que sentiste estando cara a cara con Miguel Ángel Félix Gallardo. Es una impresión enorme. En primera, por el tamaño del personaje. Ya lo escuchábamos, pues estaba considerado uno de los narcotraficantes más importantes de su época. Y bueno, tenerlo de frente causa mucha impresión porque el señor tiene 75 años actualmente y ya lo vieron muy deteriorado de su salud. Hace unos años se le negó la prisión domiciliaria a pesar de tener estos padecimientos y a pesar de haber alcanzado los 70 años de edad. Sin duda es una impresión enorme la que me causó. Muy bien, Isa, esta es la primera entrega. Hoy en el noticiario con José Díaz Valar vas a hacer una segunda entrega. ¿Por qué no nos adelantas algo más de lo que vas a presentar esta tarde? Claro que sí, Nacho, pues parte de esta entrevista obviamente se refiere al asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena, y también habla de su relación con otros narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Y lo más impresionante es que también se refiere al presidente López Obrador. Bueno, pues vamos a estar pendientes de las respuestas. Ahí está el otrora jefe de jefes del narcotráfico en México durante aquellas décadas, en exclusiva para Noticias Telemundo.